Bienvenidos a la presentación de El Gran México, un libro que está coordinado por José Manuel Valenzuela, que está acompañándonos para hablar un poco sobre él. Gracias a Librerías El Sótano por invitarnos a esta presentación, entrevista, un tanto breve. Y bueno, obviamente este libro lo pueden comprar en línea y bueno, y físico en las, quiero decir presencialmente en las librerías donde ya se esté trabajando de manera abierta. El Gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras, una coedición de la editorial Gediza con la Universidad Autónoma Metropolitana y que compila un conjunto de ensayos acerca de la acción cultural amplia y específica en ciertos campos de los mexicanos o mexicoestadounidenses. Ya nos dirá el coordinador de esta obra, José Manuel Valenzuela, cómo es mejor denominarlos. Y bueno, vayamos comenzando para aprovechar el tiempo. José Manuel, este libro no es una casualidad, me imagino que haya salido cuando los mexicoamericanos y los emigrantes mexicanos instalados ya en Estados Unidos estuvieran pasando por tantas vicisitudes con el gobierno de Donald Trump, pero también un momento en el que los Dreamers enfrentaban las acechanzas del gobierno trumpista, pero además también un momento en el que México está recibiendo, ya van varios trimestres que recibe récords de dólares, de divisas de los mexicanos que trabajan y producen en Estados Unidos y mandan su dinero a sus familias en México. Platícanos un poco el origen de este libro y de qué va, cuál es el contenido. Bueno, en México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras, Luis, es un libro que se origina en lo que es una experiencia de larga data, de investigación, de reflexión y de vínculo con la población mexicana chicana, eh, desde la cual nosotros observamos la necesidad de que en México se conozca más la experiencia histórica, social, cultural de esa población. Hay que reconocer que sigue habiendo un fuerte desconocimiento y en ocasiones cierto desdén por lo que tiene que ver con las experiencias históricas, sociales, las resistencias de la población mexicana y chicana al norte del río Bravo. Entonces, esto derivó en una serie de seminarios justo con el título El Gran México, que es un concepto que no tiene ninguna pretensión de orden chauvinista, sino que es, es un concepto antropológico que elaboró don Américo Paredes, un antropólogo chicano, y que justo tenía que ver con el énfasis que él ponía en estas relaciones transfronterizas México-Estados Unidos, donde se desplegaba una suerte de cultura transfronteriza, donde la marca y los referentes de lo mexicano se articulaban también en formas de resistencia frente a la opresión estadounidense. Esto es efectivamente una historia que no es nueva, que digamos está desde la propia invasión en el 47, tiene que ver con los tratados de Guadalupe Hidalgo en el 48, cuando sabemos que más de la mitad del territorio nacional fue, digamos, despojado a nuestro país por Estados Unidos. Y sabemos que ahí inicia una historia larga, doliente, de lucha, de resistencia, de dignidad de estas poblaciones que generalmente que fueron muy, no solo olvidadas, sino también observadas desde un lente muy prejuiciado desde el centro del país. Este prejuicio y eso llevó a que se le considerara desde la lógica del pocho, los pochos. Es una palabra que proviene de la lengua ópata, la palabra pochico, que significa arrancar la hierba con todo y las raíces.
cuando en un primer momento esa palabra tenía una dimensión descriptiva de cortar, se podía cortar la mano, se podía cortar un dedo, igual se cortó, se pochó el territorio, ¿no? Entonces, o traer las faldas o los pantalones pochis o pochos. Sin embargo, después esto se asoció con lógicas de desnacionalización, de entreguismo, de pérdida de identidad y una serie de elementos que participaron en los desencuentros socioculturales de la población, sobre todo en el centro del país, frente a lo que estaba ocurriendo al norte del río Bravo. De tal manera que aspectos muy importantes como la lucha del pueblo chicano en los años 60, parte de los 70, manera paralela a la lucha de los derechos civiles de la población afroestadounidense y vinculada también, no solo paralela, también articulada en varios aspectos, pues todo eso creó toda una serie de elementos que hicieron más visible para algunos sectores lo que estaba ocurriendo al norte del río Bravo. Entonces, en este trabajo lo que se recupera son experiencias de una población cuyos, digamos, que abrevó en lo que serían elementos definitorios del perfil cultural de lo mexicano, como recursos, como estrategias, como dispositivos de resistencia social, política y cultural para reivindicar y para reinventarse como pueblo. Entonces, desde ahí, lo que nosotros colocamos es el acento en lo que tiene que ver con las fronteras literarias y culturales, cómo se fue desarrollando una literatura o distintas vertientes literarias que justo colocaban el acento en esa relación conflictiva entre la población mexicana con lo estadounidense, el racismo, los procesos de exclusión, de proscripción, etcétera, etcétera. Este libro también trabaja lo que serían las teorías estéticas fronterizas, cómo fue emergiendo una estética de las fronteras construidas por parte de esta población de manera importante, cómo fueron significadas esas estéticas. También abrevan las culturas populares, porque obviamente estamos hablando de una población que era campesina fundamentalmente en mediados del siglo XIX. Entonces, desde ahí se abreva en una larga tradición donde las culturas populares han sido el gran, digamos, referente desde el cual se fueron constituyendo los elementos reconocidos y reconocibles de esa identidad del pueblo mexicano, chicano. Y entonces, junto a estos elementos, también el libro enfatiza lo que tiene que ver con el arte y la estética en relación con las propias resistencias de la población. Entonces, es un trabajo que, como vemos, trata de colocar lo que han sido las narrativas literarias, la recreación y el diálogo, no solo frente al mainstream estadounidense, no solo frente al racismo estadounidense, sino también frente a algunos referentes desde los cuales, desde las perspectivas, digamos, hegemónicas, literarias, mexicanas, se les construyó muchas veces de una manera estereotípica, estigmatizante, etcétera, etcétera. Es un trabajo que coloca varios de los referentes que emergen desde los barrios mexicanos y chicanos, elementos que tienen que ver con las tradiciones que ellos llevaron de sus pueblos, cómo se articula estas formas de relación, cómo se transforman las estéticas y cómo ellos se apropian de ciertos símbolos que han sido claramente identificados como referentes de lo mexicano para también hacer una propuesta, una apuesta estética como parte de estas luchas y finalmente todo ello en una gran escenario de lo que sería la lucha por ser reconocidos, por dignificar su experiencia histórica, social, cultural, en la lucha contra el racismo y en la lucha por construir nuevos y más poderosos puentes con no solo sus familias al sur de la frontera, sino también con los distintos actores sociales y con el propio reconocimiento gubernamental que entienda que las remesas no solo es dinero que cruza fronteras, que finalmente las remesas están ancladas a lo que sería, digamos, estas remesas socioculturales, estos entramados emocionales construidos desde, digamos, anclajes más profundos de unidad familiar, de unidad comunitaria,
entre población que tiene y que vive en ambos lados de la frontera. De hecho, estamos hablando de una población, de una inmensa población que no solo es invisible para los gobiernos y que solamente se vuelve visible o cuando se les designa como un problema, en el caso del trumpismo, o también cuando se beneficia, como en el caso de los gobiernos mexicanos que se vanaglorian por los récords de las remesas, pero incluso la población misma, la población mexicana, incluso la población especializada en el estudio de esos campos estéticos o culturales, generalmente no los mira. Hay un dato que me parece muy importante y que lo menciona María Herrera Sobe, que entre muchísimos datos, hablando de la literatura chicana. Dice, en 1988, con gran optimismo, se fundó en la UNAM el primer departamento de estudios chicanos en México. O sea, fue hasta 1988, pero se cerró en 2003. O sea, ya no existe, pues, ¿no? Ya no existe y en general también por ahí hubo un número, una revista de la UAM, que seguramente tú conoces, de hace unos 10 años que se le dedicó a la cultura chicana. El siglo XXI tiene un libro de entrevistas, más o menos de 1990 o 1988, por ahí, que es de entrevistas de escritores chicanos y poco más se deja ver. Lo mismo, no sabemos de los artistas plásticos, ya no digamos del teatro chicano o del cine un poquito más, y también muy a medias penetra en México y bueno, obviamente los cantantes, las grandes figuras. Y, platícanos un poco también cuál fue la intención de incluir esta variedad que va de las identidades de los mexicoamericanos, de la identidad de los Dreamers, es decir, de quienes ya nacieron o llegaron a vivir muy pequeños allá, también de incluir temas como justamente lo que acabas de mencionar, las estéticas del cuerpo, las estéticas queers, etcétera. ¿Cuál es la intención de reunir en un solo volumen esta gran variedad? Bueno, creo que la intención fundamental es hacer más visible esta gran contribución de autoras, de autores, de escritores de origen mexicano, chicanos, gente de la frontera, sobre esta dimensión descuidada o poco atendida del lado mexicano. Y ya en los años 20, Manuel Gamio había realizado los primeros trabajos de investigación sobre migración y veía cómo finalmente esta población mexicana al norte del río Bravo servía como una suerte de colchón cultural para los paisanos que llegaban a Estados Unidos. Esto colocaba por lo menos una mirada un tanto distinta a lo que había sido eh, esas inquietudes, esa aprehensión que tuvieron muchos de los intelectuales mexicanos por lo que consideraban una suerte de pérdida de lo mexicano y una suerte de corrupción lingüística y cultural, eh, sobre todo por el habla transformada de esta población. Y ahí, pues, digamos, gente, participan muchos, Amado Nervo, Guillermo Prieto, José María Iglesias, Martín Luis Guzmán, Octavio Paz, Agustín Yáñez. De todo esto, digamos, tenía en esta otra mirada que empieza a construirse obviamente, con esa población mexicana chicana que desde hace mucho tiempo ha reivindicado su raíz mexicana y ha luchado para que no se le discrimine por tener esa herencia social, cultural. Una población que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX vivió procesos profundos de racismo, de linchamientos, donde emergieron algunas figuras de resistencia social vinculadas a lo que yo llamo héroes populares o a lo que Hobsbawm definiría como los bandidos sociales, figuras como Joaquín Murrieta, como el Fego Vaca, como Tiburcio Vázquez, figuras también como no sé,
Juan Nepomuceno, Chino Cortina, todas estas, Gregorio Cortés. Entonces, estamos hablando de figuras que se levantaron en contra de las manifestaciones de odio, de desprecio, de racismo contra ellos. Después tendríamos lo que sería la resistencia frente a la exclusión institucionalizada a través del proceso educativo, ¿no? El llamado problema mexicano en Estados Unidos a lo largo de la primera mitad del siglo XX, donde lo que tenemos es que se decía que los mexicanos éramos biológicamente inferiores. Recordemos toda la influencia de la eugenésica que hablaba de razas inferiores y superiores, y bueno, se planteaba que la población mexicana era inferior. Entonces lo que tenías era una situación realmente complicada, donde cerca de 40% de los niños que trataban de ingresar a las escuelas públicas de los niños mexicanos eran rechazados por retrasados mentales. Aquí el asunto central es que parte de lo que fueron los logros del movimiento chicano fue demostrar que, pues, que no eran los niños, que eran los instrumentos que se utilizaban, que eran monolingües y monoculturales, y que poco tenía que ver con la experiencia de los niños mexicanos, fundamentalmente anclados a la experiencia bucólica, que cuando le preguntaban a un niño sobre 3 palabras asociadas a Navidad, y él decía nacimiento, comida y familia, se le ponía tacha porque la respuesta correcta era Santo Claus, arbolito y regalos. Toda esta dimensión que siempre me gusta poner ese ejemplo porque ilustra muy bien cómo se utilizó la educación como un elemento productor y reproductor de una desigualdad social a partir de esta adscripción étnico-nacional de la población de origen mexicana en Estados Unidos. Entonces, todo esto lleva lo que sería un proceso también de exclusión socioespacial, procesos claros de racismo, de lo que podrían ser prejuicios, por estereotipamientos, en fin, que todo esto lleva a lo que estamos hablando, una población que finalmente emerge levantando no solo símbolos de orgullo nacional, sino que hizo de la resistencia cultural, del arte, de la cultura, parte central de esa resistencia, pero también recién el año pasado se cumplieron 50 años de lo que fue la incorporación de los programas de estudios chicanos en las universidades, parte de estos logros que se tuvieron como producto de esas grandes luchas, de esos grandes movimientos. Del lado mexicano había poca escucha. En los años 70, diversos intelectuales y dirigentes de los movimientos chicanos, como José Ángel Gutiérrez, fundador del Partido de la Raza Unida, ellos vinieron a hablar, que entonces era presidente Luis Echeverría, buscando justamente que México volteara y que tuviera una mayor cercanía, mayor atención con lo que estaba ocurriendo al norte del río Bravo. En ese periodo se publicó un libro marcante que se llama A través de la frontera, publicado por el CESTEM, que fue un libro importante sobre lo que esta historia y lucha del pueblo chicano. Después Cunaculta sacó una pequeña colección traduciendo algunos textos de autores y autoras chicanos y chicanas, pero como bien señalas, ha habido algunos programas, pero en general ha sido, digamos, no ha sido persistente esta atención, este vínculo. Creo que algo distinto ha sido justo el tema de la frontera. Creo que acá desde la frontera hemos tenido una relación más permanente con la población al otro lado. O sea, ha habido programas conjuntos, unos programas artísticos, culturales, de reflexión, programas de interpretación sobre las realidades transfronterizas. Entonces ha habido, digamos, un anclaje mucho más profundo. Y esto creo que ha sido muy importante porque efectivamente del lado mexicano va a ser hasta recientemente cuando algunas experiencias chicanas y fronterizas empiezan a ser muy exitosas, que incluso algunos autores o autoras que veían con profundo desdén esta cultura kitsch chicana, como ellos decían,
de repente descubren lo valioso que puede ser y empiezan a escribir sobre los temas de no solo lo chicano pero también la frontera. Recordemos que eran dos ámbitos anclados, como decía Agustín Yáñez, en Al filo del agua, ¿no? La caída terrenal estaba desde que llegaban a la frontera. Entonces ya eran sospechosos de ser contaminantes, eran virus que contaminaban la tradición conventual de los pueblos del Bajío. Eran personajes un tanto siniestros, como el propio Octavio Paz definió al Pachuco, un clown siniestro, un payaso que no quiere asimilarse a la cultura americana, como si esa población hubiera estado ahí desde antes de la invasión de Estados Unidos. En fin, creo que todo esto lo que nos lleva es a repensar y a colocar ahora sí que lo marginal en el centro, como decía Carlos Monsiváis en relación con Salvador Novo, y efectivamente entender que los procesos fronterizos adquirieron gran centralidad como una fuerte paradoja de los mundos globales, y estos 3.164 kilómetros compartidos entre México y Estados Unidos se convirtieron en una de las fronteras más importantes del mundo, en una frontera que finalmente fue demostrando una enorme vitalidad a partir de esta relación cotidiana transfronteriza y a partir de lo que sería la emergencia de códigos de representación, códigos de significación, códigos identitarios, desde los cuales podríamos pensar esto que Américo Paredes definió como el Gran México. Esta obra, cabe mencionar, está dividida en 4 partes, que son la primera parte, fronteras literarias y culturas emergentes; la segunda, teorías y estéticas fronterizas; la tercera, cultura popular y voces del pueblo; la cuarta, arte y estéticas de resistencia transnacionales, y tiene un apéndice con 3 testimonios, y tiene artículos de una cantidad bastante amplia de investigadores o de escritores o de artistas radicados en Estados Unidos, de origen mexicano, nacidos allá o que emigraron. Empieza, de hecho, abre Cristina Rivera Garza, sigue Debra Castillo, luego viene Jesús Rosales, en fin, más adelante está Francisco Asensio Lomelí, Minerva Tapia Robles, Marta Cotera, Celia del Palacio Montiel, Cristina Ibarra, Martín Camps, Charles Tatum, María Estela Báez Villaseñor, Steve Loza, Malaquías Montoya, Paul Espinosa, en fin, una gran cantidad de colaboradores que pudiste reunir. Muchas gracias, José Manuel Valenzuela, doctor en Ciencias Sociales. Anterior a en GEDISA, anterior a El Gran México, en GEDISA publicó Caminos del Éxodo Humano, las caravanas migrantes de centroamericanos, un libro chiquito, una compilación con reportaje, crónica, testimonio y testimonio gráfico con algunas fotografías que se hizo al calor de la llegada de los centroamericanos y de su instalación en la frontera norte. Este drama que continúa. En fin, muchísimas gracias, José Manuel, por participar en esta presentación. Y también muchas gracias a librerías El Sótano, donde pueden solicitar su libro en línea o comprarlo en las librerías de esta cadena que ya estén abiertas. En fin, muchas gracias. Y bueno, no sé si me estás escuchando, José Manuel. Sí, como no, muchas gracias a ti, Luis López Rosales, a Alejandro González de GEDISA, a Alicia Lindón de la Universidad Autónoma Metropolitana, por haberse interesado en publicar esta obra, que estoy seguro de que sí es una contribución porque hay plumas muy reconocidas de el chicanos, chicanas y gente de los mundos fronterizos y transfronterizos que tienen larga experiencia investigativa y que sin lugar a dudas nos obliga a repensarnos desde nuestra realidad mexicana, no olvidando que digamos, ese México de afuera también nos constituye, también nos define, más allá incluso de las propias remesas, sino que también ha aportado mucho para la reconfiguración de nuestros referentes sociales y culturales. Pues bien,
Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Librerías El Sótano. No olviden comprarlo en cadenas de librerías El Sótano. Bueno, hasta luego. Yo soy Luis López Rosales, por cierto, responsable de promoción de Editorial Gediza. Muchas gracias.